La palabra tiene poder. ¿Cuántas veces nosotros mismos hemos dicho esa frase? La palabra tiene poder. Se la repetimos a nuestros hijos, se la repetimos al esposo, a la esposa. Le decimos a una a otra persona, la palabra tiene poder. Acuérdese que la palabra tiene poder. Y pues muchas veces también nos ponemos o hemos experimentado realmente que sí tiene poder, porque nosotros dijimos algo, profetizamos y efectivamente se cumplió lo que dijimos, o alguien nos habló, nos dijo algo y efectivamente salió, y hasta de manera grotesca le decimos tiene jeta de chivo, porque se cumplió lo que dijo esa persona, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. Hoy quiero y le he pedido al Señor que nos muestre la importancia realmente que tiene la palabra. ¿Cuál es la verdadera importancia que tiene la palabra? Porque nos acostumbramos a decir esa frase, la palabra tiene poder, pero realmente ¿de dónde viene el poder y qué tanto poder tiene? Si es una frase más, un cliché más, es una frase más que nosotros decimos. Hace algún tiempo estaba yo inquieto por esa situación, el Señor me inquietó acerca de la palabra, y empecé a hacer un estudio al respecto. Y solamente tomé el primer libro de la Biblia, Génesis, el primer capítulo, y allí más de 10 veces, 15 veces, se encuentra relacionado o se encuentra claramente la palabra, o que se habla, o que la palabra es la manera de comunicarnos, donde nos podemos nosotros comunicar y entender. Y en ese primer capítulo, más de 10 veces, 15 veces, se encuentra relacionada esa palabra. Estaba buscando en la concordancia para mirar cuántos versículos o qué versículos servían para la enseñanza, y son 5 páginas, de la concordancia dedicadas o donde tiene versículos relacionados con la palabra de Dios o con la palabra. Esto pues llamó mucho la atención. Después me puse a contar en cuántos libros se encontraba o había versículos que hablaran de la palabra. De los 66 libros de la Biblia, encontré que en 63, por lo menos una vez, había una referencia de la palabra de Dios, de la palabra hablada, en fin. Esto me llamó muchísimo la atención, y creo que es muy importante porque no más en el Antiguo Testamento, más de 394 veces se menciona palabra de Dios. Debe tener una connotación o una importancia bastante grande. Y no creo que se pueda vivir una vida victoriosa sin estar bien informados en cuanto al poder de las palabras. Y vamos a mirar con detalle esa primera parte. Y esa primera parte, para quienes toman apuntes, como decía el video de la introducción, para quienes toman apuntes, la he titulado Poder para crear. Poder para crear. Y quiero que me acompañen al libro de Génesis, como les había comentado en la introducción. En el libro de Génesis capítulo 1, y vamos a leer, vamos a mirar, pero quiero que especialmente pongan atención. Hay una serie de puntos claves que están referidos en cada una de las citas que vamos a leer y vamos a mirar. Y ahora al final vamos a mirar
unas conclusiones o lo que hay en común en todas estas referencias. Y vamos a empezar a leer, dice en Génesis 1, yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. No se asusten si no coincide con la Reina Valera. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Versículo 3. Y dijo Dios. ¿Qué dijo? ¿Quién lo dijo? Y dijo Dios, que exista la luz, y la luz llegó a existir. Versículo 4. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. A la luz la llamó día, y a las tinieblas, ¿pero cómo las llamó? O sea, Él las llamó día y noche. Versículo 6. Y dijo Dios, que exista el firmamento en medio de las aguas y que las separe. Y separó las aguas que están abajo de las aguas que están arriba. Versículo 8. Al firmamento Dios lo llamó cielo. Vamos al versículo 9. Y dijo Dios, que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar y que aparezca lo seco. Versículo 10. A lo seco Dios lo llamó tierra, y al conjunto de aguas lo llamó mar. Y dijo Dios, versículo 11, que haya vegetación sobre la tierra y que ésta produzca hierba que da semilla y árboles que dan su fruto con semilla. Y así sucedió. Versículo 14. Y dijo Dios, que haya luces en el firmamento que separen el día de la noche, que sirvan como señal de las estaciones de los días y de la noche. Vamos al versículo 20. Y dijo Dios, que rebosen de seres vivientes las aguas y que vuelen las aves sobre la tierra a lo largo del firmamento. Vámonos para el versículo 22. Y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen las aguas de los mares, que las aves se multipliquen sobre la tierra. Versículo 24. Y dijo Dios, que produzca la tierra seres vivientes, animales domésticos, animales salvajes y reptiles según su especie. Versículo 26. Y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Versículo 27. Y Dios creó al ser humano, a su imagen lo creó, a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Versículo 29. También les dijo, yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto les servirá de alimento. Y versículo 30. Y doy la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra. Aquí hay una cantidad de no coincidencias. Encontré una cantidad de puntos que el Señor tiene en común en todo esto que hemos leído. Primero, siempre utilizó y Dios dijo.
utilizó la palabra. De la manera como nosotros nos comunicamos a través de la palabra, el medio que nos comunicamos, de esa manera Él dijo y Dios dijo a través de la palabra. Segundo, Dios creó. Para evitar de pronto que hubiera algún sesgo y no buscar en un diccionario bíblico, decidí buscar qué significaba creación o crear, no creación sino crear, en un diccionario común y corriente. La definición es producir algo de la nada. Y quiero que le pongan mucha atención a eso. Producir algo de la nada, eso es crear. Producir algo de la nada. ¿Qué otras coincidencias o qué más características tienen en común estos pasajes? Dios puso nombre a todo lo que creó. Y ese nombre actualmente es el que tienen las cosas. Al cielo lo llamó cielo, a la tierra tierra, al mar mar, y es el nombre que actualmente tiene. ¿Qué más? Dios de lo invisible realizó o creó. Y eso lo podemos corroborar en Hebreos 11:3. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve, o sea, de lo invisible. Dios creó todo de lo invisible. Sus sueños, sus pensamientos, lo que había en su corazón, lo transformó en realidad. ¿A través de qué? De la palabra, a través de la palabra. Y por último, encontré algo muy interesante. Bueno, podemos ver que aparte de eso, Dios, todo lo que creó, tiene un propósito. Absolutamente todo tiene un propósito. En el versículo 26, creó al ser humano como compañía. El ser humano lo creó para que dominara la creación de Dios, ¿no es cierto? En el versículo 27, tener a alguien semejante, no igual, semejante. Semejante en la forma de pensar, semejante en todo, porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. En el versículo 28 tenía un propósito. ¿Creó al hombre para qué? Para que gobernara todo lo que había en la creación, absolutamente todo. Versículo 29, creó el alimento, ¿no es cierto? Y nos enseñó cómo perpetuar ese alimento. Creó los árboles que dan fruto, pero tienen semilla. Se siembra la semilla y se continúa con el alimento. Nos enseñó cómo se puede perpetuar el alimento. Enseñó que el ser humano también se reproduce a través de hombre y mujer, única y exclusivamente. ¿Cómo se perpetúa el ser humano? Con la reproducción, hombre y mujer. No hay otra manera. Creó el alimento para los animales y dijo cómo se iban a alimentar. También tiene semilla que permite que haya alimento suficiente para los animales. Pero lo más importante de todo, lo más importante es que creó al ser humano. Lo creó a imagen y semejanza de Dios. Y aquí quiero hacer un paréntesis y ser muy claro. Nos hizo a imagen y semejanza de Dios, pero no somos Dios con D mayúscula ni dioses con D minúscula. Somos hechos a imagen y semejanza. Tenemos la sustancia de Dios, tenemos
la sustancia, lo más importante de Dios. Somos imagen y semejanza, pero no somos Dios. Ya viendo esto y viendo cómo Dios creó de lo que no existía, creó todos sus sueños con un propósito a través de la palabra. Pues bien, el ser humano, hecho a imagen y semejanza de Dios, también puede crear. ¿Cómo? En el mismo Hebreos 11, versículo 1, nos enseña y nos muestra cómo puede crear el hombre, el ser humano. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. O sea que a través de la fe, con mi palabra, puedo crear, llamar las cosas que no son como si ya estuvieran. De lo que no hay, puedo crear. De lo que no existe, puedo crear. Pero hay fe natural y la fe espiritual. Y la fe natural es sencilla de identificar. Nosotros nos acostumbramos a tener fe en los semáforos. Nos acostumbramos a tener fe en una persona, en una situación, en una entidad. ¿Sí? Esa es la fe natural. Y está la fe espiritual. Entonces la fe es la fuente de creación del hombre a través de la palabra. Y esa relación se ve muy bien y muy clara en estos dos versículos de Hebreos. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Y versículo 3, por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Esto es bien importante y bien interesante, porque todo lo que hablemos, todo, absolutamente todo lo que sale de nuestra boca, sí tiene poder. Depende de lo que hay en nuestro corazón. Por eso la palabra dice que de la abundancia de lo que hay en el corazón, habla la boca. Lo que tenemos en nuestro corazón, eso es lo que hablamos. ¿Y cómo podemos identificar si de pronto hay dudas? Cuando tenemos esas circunstancias o esas situaciones difíciles, repentinas, un machucón, una caída, un susto, ¿qué sale de nuestra boca? ¿Cuál es la primera frase? ¿Qué palabra sale? Muchas veces nosotros tratamos de manejar y ser muy cultos, muy educados y hablar en determinada situación, en determinada circunstancia. Pero cuando sucede algo imprevisto, ¿qué palabra sale de nuestra boca? Eso identifica qué hay en nuestro corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Vamos viendo que es muy importante mirar qué es lo que nosotros hablamos, qué es lo que nosotros decimos. Muchas veces nosotros decimos una cantidad de cosas a nuestros hijos, no voy a repetirlas, pero a veces nos despachamos con una cantidad de mentiras porque no es lo que quiere Dios para ellos. Decimos una cantidad de cosas inadecuadas a nuestra esposa, a nuestro esposo. Salen de nuestra boca con esa certeza, con esa firmeza, hasta en voz alta. Que oiga no solo la persona que está al frente, al lado, sino que oiga el vecino también. Y estamos creando con lo que sale de nuestra boca. De esta manera podemos ver que creamos cosas buenas y también destruimos con lo que nosotros hablamos.
¿Cómo lo decimos? Pero es que yo no le he dicho ninguna grosería, no he sido vulgar. No necesariamente. Es lo que hay en el corazón de la persona que habla. Rencor, odio, ira, enojo. Y eso sale de la boca. Así no diga una vulgaridad. Y la palabra se convierte en obra. Porque lo que se habla se convierte en obra. Somos creados a imagen y semejanza de Dios. Dios dijo, hágase la luz, y la luz fue hecha. Nosotros decimos algo y en el reino espiritual se empieza a mover todo para que eso que hemos dicho se cumpla. Ay, pero entonces, ¿por qué mi vida es así? Analicemos qué hemos estado hablando, cómo hemos estado hablando, qué hemos estado profetizando. Pero yo nunca he hablado de eso, yo nunca he hablado del futuro. No, lo ha hablado en el pasado y es el futuro que está viviendo o el futuro que hoy estoy viviendo. ¿Por qué me encuentro en esta situación? Muchas veces proviene de la manera como hemos hablado en el pasado. Es el resultado, la creación que nosotros mismos hemos hecho de nuestra vida. Quiero que me acompañen a Romanos 10, del 8 al 10. Romanos 10, del 8 al 10. No sé si me expliqué bien en cuanto a la importancia y la importancia que tiene la palabra. Nosotros como seres creados por Dios y hechos a imagen y semejanza tenemos ese mismo poder de crear a través de la fe, pero de acuerdo a las palabras que salen de nuestra boca. Leamos ahora sí Romanos 10, del 8 al 10. ¿Qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para salvación. Qué interesante. Con el corazón se cree para ser justificado. Solo Dios sabe si somos salvos o no somos salvos. Él es el único que conoce lo que hay en nuestro corazón. Ni nosotros conocemos lo que hay en nuestro corazón. Solo Dios lo conoce. A veces nosotros venimos a lo siguiente, y es que nosotros nos ponemos a juzgar o a hablar de tal persona, no es salva como está hablando. Puede ser, pero sí nos indica lo que hay en el corazón de esa persona. Si es justificado o no es justificado, solo Dios lo sabe. Pero con nuestras palabras, con lo que decimos, estamos trabajando la salvación. Con cada palabra que sale de nuestra boca estamos trabajando la salvación, todos los días, cada instante, en cada momento. Por eso la palabra dice que nosotros seremos juzgados por lo que hablamos. Dios nos va a juzgar por lo que hablamos. ¿Por qué? Porque se convierte en obras, se convierte en lo que nosotros hacemos. Por eso es tan importante tener cuidado con la palabra. Sí tiene poder, la palabra sí tiene poder y crea para destruir o para construir, pero crea. Y cada uno de nosotros tiene ese poder para destruir la vida de nuestros hijos, de un ser querido, de un familiar,
para destruir una nación. Un presidente con lo que habla destruye una nación. Tenemos el ejemplo sencillo, palpable, sin tener que escudriñar ni hacer un estudio especial. Es estudiar los últimos 15, 16 años de Venezuela y lo que hablaron las dos personas que han estado en cabeza de ese país y cómo se encuentra hoy. Y cómo nosotros también podemos llegar allá si no tenemos cuidado en lo que escuchamos y en lo que nosotros oímos de nuestras autoridades. La palabra sí tiene poder, pero no nos podemos quedar solamente en eso, porque podríamos estar hablando de la palabra, de las maldiciones, en fin, una cantidad de cosas. Pero sí quiero referirme a un tema que el Señor me ha inquietado, que tiene que ver con esto que les estoy hablando, pero no hace parte de esta enseñanza, y es el temor. ¿El temor de dónde proviene? ¿La fe de dónde proviene? De oír la palabra, ¿no es cierto? De oír la palabra de Dios. De allí proviene la fe. El temor también proviene del oír. ¿Qué estamos oyendo? ¿Las noticias? ¿Oyendo programas que no traen ninguna edificación, sino todo lo que quiere este mundo? Belleza, placer, sexo, drogas. ¿Qué es lo único que vende la televisión, la radio, el internet cuando se utiliza mal? Y eso genera temor, miedo. Y el temor no viene de Dios. El temor no viene de Dios. Y sí viene del oír, pero oír las mentiras de Satanás, de ponerle atención a las mentiras de Satanás. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Por eso, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué tenemos atesorado en nuestro corazón? ¿Qué estamos escuchando y qué estamos hablando? Pero ese es un tema aparte. Como no vamos a ahondar más si son maldiciones, como se dice, en fin, vamos a ver el segundo punto, y es: nosotros tenemos que aprender a hablar. Tenemos que aprender a hablar. ¿Y cómo lo podemos hacer? Proverbios, vamos a Proverbios, ese libro que dejó el rey Salomón. ¿Sabe qué me inquietó también, o qué me admiró bastante? El libro que más habla sobre la palabra de Dios, Jeremías, Isaías y Jeremías. Pero Proverbios es la sabiduría de Dios a través del rey Salomón. Proverbios 2, versículo 1 y 2. Hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia. Y sigue desarrollando de ahí para adelante todo. Pero vamos a mirar dos cosas importantes. Hijo mío, categórico Dios como nos llama. Hijo mío, nos demuestra su amor. Hijo mío, nos llama la atención. Hijo mío, pon cuidado, mira, escucha. Si haces tuyas mis palabras. Esa es la manera en que podemos aprender a hablar, hacer nuestras las palabras de Dios. Pero ¿cómo puedo hacer mía la palabra de Dios? Pasando tiempo leyendo la palabra de Dios, orando, meditando en la palabra de Dios. Tenemos
que pasar más tiempo en la palabra de Dios. El devocional, y lo decía en el otro servicio, el devocional tiene una diferencia cuando usted atesora la palabra de Dios a cuando se sienta a llenarlo, porque es un requisito para el ministerio, porque me lo van a preguntar el domingo y si no lo hice, entonces no puedo servir. Eso no sirve para nada. Es un ejercicio de pronto importante para la memoria, para la caligrafía, la redacción, pero no es un ejercicio para el espíritu. Ese devocional, ese tiempo con Dios, ese cafecito con Dios, como lo hemos visto, ese tiempo con Dios vale y es efectivo cuando atesoramos la palabra de Dios, cuando Él me dice algo y yo obedezco, cuando Él me llama la atención y yo pongo todos mis sentidos para entender y poder realizar lo que el Señor quiere. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Nos puso para crear, para gobernar la creación, pero también para hacer su voluntad, para Él terminar la obra a través de cada uno de nosotros, a través de la palabra de fe que sale de nuestra boca. Por eso es tan importante aprender a hablar. ¿Cómo más dice que podemos aprender a hablar la palabra de Dios? Y atesoras mis mandamientos. Cuando uno guarda algo es porque es muy importante. Las joyas usted no las deja tiradas encima de la mesa, ni las deja cerca de la ventana que da a la calle. Las guarda en el cofrecito que pone en el sitio que solo usted sabe, que muchas veces hasta se nos olvida y no nos acordamos que las guardamos en ese sitio, pero el tesoro lo guardamos. Y eso es lo que nos está diciendo hoy el Señor. ¿Quieres aprender a hablar? Guarda mi palabra, atesórala, mis mandamientos. De esa manera vamos a aprender a hablar la palabra de Dios. Para poder lograr un ejercicio sano y aprender a hablar la palabra de Dios, necesitamos leer la palabra de Dios, pasar más tiempo con Dios, obedecer sus instrucciones, orar la palabra de Dios. Muchas veces nosotros empezamos a orar y oramos lo primero que se nos viene a la mente. No quiero decir que esté mal, pero sí es mucho más efectiva la oración cuando yo oro la voluntad de Dios, que es la palabra de Dios. Cuando leo sobre la situación que estoy viviendo, leo qué versículos hablan al respecto. ¿Qué promesa me da el Señor al respecto? Y empiezo a orar con eso. Señor, tú me dices que bajo esta circunstancia me das esta promesa. Yo la creo y la repito. Y va a ser efectiva la oración. De esa manera estamos hablando la palabra de Dios. Miremos en Efesios 5:19. Efesios 5:19. Dice, ¿cómo debemos tratarnos nosotros? ¿Cómo debemos hablarnos nosotros? Anímense unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón. Esa es la manera en que nosotros debemos comunicarnos. Y vamos a aprender a hablar la palabra de Dios. Anímense unos a otros. ¿Cómo nos podemos animar? Si no es a través de las promesas que nos da el Señor por medio de su palabra. ¿Cómo vamos a poder animar a alguien si no es a través de la palabra de Dios? Con mi propio consejo no lo puedo animar. Por el contrario,
va a terminar más desanimado porque le voy a contar todos los problemas que yo tengo. En vez de darle una solución, le vamos a dar un problema. De esa manera, nosotros debemos animar con la palabra de Dios, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, y no criticando ni hablando cosas que no deben ser de otra persona. En Colosenses nos dice algo parecido, Colosenses capítulo 3, versículo 17. Ahí nos confirma algo más. Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, hágalo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor. Cuando nosotros hablamos, lo que les decía hace unos instantes, de esa manera se empieza a mover en el mundo espiritual y empieza a orar para que se vuelva realidad lo que nosotros hemos hablado. Tenemos que hablar la palabra de Dios para que se empiece a manifestar la voluntad de Dios en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra sociedad. Nosotros hacemos parte de la sociedad. Nos quejamos que están maltratando a los niños, que hay feminicidio, que cómo es posible que sucedan tales y cuales cosas en esta sociedad. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Cómo estamos hablando? ¿Cómo estamos ayudando para que el reino de Dios se extienda aquí en la tierra? Y sabemos que Dios quiere lo mejor para nosotros. Nos lo dijo en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos y los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, de bienestar y de paz, no de mal, para darles un futuro y una esperanza. El Señor desea lo mejor para nosotros, quiere lo mejor para nosotros, pero nosotros con la manera de hablar podemos hacer todo lo contrario. Tenemos que aprender a hablar para que las bendiciones de Dios se manifiesten en nuestra vida. Una vida fructífera, abundante, viene y depende de la manera como hablemos. Y viene algo más importante. Jesús nos dio un ejemplo claro de cómo debemos hablar. Podemos ir a Mateo 4 y recordar la tentación. ¿Cómo derrotó a Satanás Jesús? Diciéndole, escrito está, escrito está. Cada tentación fue repelida, escrito está. Satanás también le dijo, escrito está, que si Jesús necesitaba ayuda, iba a enviar ángeles para que lo ayudaran y convirtieran las piedras en pan. Pero Jesús le respondió, escrito está, que no solo de pan vive el hombre. Vamos a ver en Juan 15, versículos 3 y 4 y posterior, el ejemplo que nos da el Señor y lo que nos dice. En el versículo 3 nos dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. No dice estarán limpios, están limpios, lo asegura. ¿Por qué? Porque hemos atesorado su palabra, sus mandamientos, hemos guardado su palabra, la hemos hecho nuestra. De esa manera estaremos limpios. ¿Para qué? Dice en el versículo 4,
permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Si nosotros tenemos esa palabra atesorada en nosotros, estaremos limpios y vamos a tener la certeza que Jesús estará con nosotros a través del Espíritu Santo. En todo momento, en toda circunstancia, no importa lo que suceda. Yo no puedo seguir creyendo las mentiras de Satanás. Debo creer la palabra de Dios. Debo creer lo que Él me dice, a pesar de la economía, a pesar de las situaciones del mundo, a pesar de lo que está sucediendo. Es creer, atesorar la palabra de Dios y estaremos limpios y Él estará con nosotros. Dice, permanezcan en mí y yo permanezco en ustedes. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Es la manera en que el Señor quiere estar con nosotros. En Hebreos 4:12 también podemos ver la importancia que tiene la palabra. Dice que la palabra es como una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Dice que hasta los tuétanos, y discierne las intenciones del corazón. Y es la palabra de Dios la que nos juzga. No es Dios el que nos va a juzgar, ni nos está juzgando ahorita. Va a haber un momento en el que nos va a juzgar, pero en este momento somos juzgados por la palabra de Dios. Definitivamente la palabra de Dios sí tiene poder, porque tiene el poder de crear lo bueno o lo malo. Tenemos el poder de crear una familia hermosa o de crear una familia que sea un caos. Depende de nosotros, de lo que hablemos nosotros, de las palabras que salgan de nuestra boca. ¿Quién tiene o quién toma esa decisión? Depende única y exclusivamente de mí. Depende solo de mí tomar decisiones sabias para vivir una vida plena y abundante a pesar de las circunstancias. Nadie puede tomar esa decisión por mí, solamente yo la tomo. Solo yo tomo esa decisión. Por eso vamos a darle gracias a Dios y a pedirle perdón por las veces que hemos hablado cosas que no le agradan y el daño que hemos causado a través de las palabras. Padre Dios Todopoderoso, Señor, en el nombre de Jesús queremos pedirte perdón, Señor, porque hoy hemos entendido qué tan poderosa es la palabra y yo pongo todos mis sentidos para entender y poder realizar lo que el Señor quiere. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Nos puso para crear, para gobernar la creación, pero también para hacer su voluntad, para Él terminar la obra a través de cada uno de nosotros, a través de la palabra de fe que sale de nuestra boca. Por eso es tan importante aprender a hablar. ¿Cómo más dice que podemos aprender a hablar la palabra de Dios? Y atesoras mis mandamientos. Cuando uno guarda algo es porque es muy importante. Las joyas usted no las deja tiradas encima de la mesa, ni las deja cerca de la ventana que da a la calle. Las guarda en el cofrecito que pone en el sitio que solo usted sabe, que muchas veces hasta se nos olvida y no nos acordamos que las guardamos en ese sitio, pero el tesoro lo guardamos. Y eso es lo que nos está diciendo hoy el Señor. ¿Quieres aprender a hablar? Guarda mi palabra, atesórala, mis mandamientos.
De esa manera vamos a aprender a hablar la palabra de Dios. Para poder lograr un ejercicio sano y aprender a hablar la palabra de Dios, necesitamos leer la palabra de Dios, pasar más tiempo con Dios, obedecer sus instrucciones, orar la palabra de Dios. Muchas veces nosotros empezamos a orar y oramos lo primero que se nos viene a la mente. No quiero decir que esté mal, pero sí es mucho más efectiva la oración cuando yo oro la voluntad de Dios, que es la palabra de Dios. Cuando leo sobre la situación que estoy viviendo, leo qué versículos hablan al respecto. ¿Qué promesa me da el Señor al respecto? Y empiezo a orar con eso. Señor, tú me dices que bajo esta circunstancia me das esta promesa. Yo la creo y la repito. Y va a ser efectiva la oración. De esa manera estamos hablando la palabra de Dios. Miremos en Efesios 5:19. Efesios 5:19. Dice, ¿cómo debemos tratarnos nosotros? ¿Cómo debemos hablarnos nosotros? Anímense unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón. Esa es la manera en que nosotros debemos comunicarnos. Y vamos a aprender a hablar la palabra de Dios. Anímense unos a otros. ¿Cómo nos podemos animar? Si no es a través de las promesas que nos da el Señor por medio de su palabra. ¿Cómo vamos a poder animar a alguien si no es a través de la palabra de Dios? Con mi propio consejo no lo puedo animar. Por el contrario, va a terminar más desanimado porque le voy a contar todos los problemas que yo tengo. En vez de darle una solución, le vamos a dar un problema. De esa manera, nosotros debemos animar con la palabra de Dios, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, y no criticando ni hablando cosas que no deben ser de otra persona. En Colosenses nos dice algo parecido. Colosenses capítulo 3, versículo 17. Ahí nos confirma algo más. Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, hágalo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor. Cuando nosotros hablamos, lo que les decía hace unos instantes, de esa manera se empieza a mover en el mundo espiritual y empieza a orar para que se vuelva realidad lo que nosotros hemos hablado. Tenemos que hablar la palabra de Dios para que se empiece a manifestar la voluntad de Dios en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra sociedad. Nosotros hacemos parte de la sociedad. Nos quejamos que están maltratando a los niños, que hay feminicidio, que cómo es posible que sucedan tales y cuales cosas en esta sociedad. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Cómo estamos hablando? ¿Cómo estamos ayudando para que el reino de Dios se extienda aquí en la tierra? Y sabemos que Dios quiere lo mejor para nosotros. Nos lo dijo en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos y los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, de bienestar y de paz, no de mal, para darles un futuro y una esperanza.
El Señor desea lo mejor para nosotros, quiere lo mejor para nosotros, pero nosotros con la manera de hablar podemos hacer todo lo contrario. Tenemos que aprender a hablar para que las bendiciones de Dios se manifiesten en nuestra vida. Una vida fructífera, abundante, viene y depende de la manera como hablemos. Y viene algo más importante. Jesús nos dio un ejemplo claro de cómo debemos hablar. Podemos ir a Mateo 4 y recordar la tentación. ¿Cómo derrotó a Satanás Jesús? Diciéndole, escrito está, escrito está. Cada tentación fue repelida, escrito está. Satanás también le dijo, escrito está, que si Jesús necesitaba ayuda, iba a enviar ángeles para que lo ayudaran y convirtieran las piedras en pan. Pero Jesús le respondió, escrito está, que no solo de pan vive el hombre. Vamos a ver en Juan 15, versículos 3 y 4 y posterior, el ejemplo que nos da el Señor y lo que nos dice. En el versículo 3 nos dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. No dice estarán limpios, están limpios, lo asegura. ¿Por qué? Porque hemos atesorado su palabra, sus mandamientos, hemos guardado su palabra, la hemos hecho nuestra. De esa manera estaremos limpios. ¿Para qué? Dice en el versículo 4, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Si nosotros tenemos esa palabra atesorada en nosotros, estaremos limpios y vamos a tener la certeza que Jesús estará con nosotros a través del Espíritu Santo, en todo momento, en toda circunstancia, no importa lo que suceda. Yo no puedo seguir creyendo las mentiras de Satanás, debo creer la palabra de Dios, debo creer lo que Él me dice, a pesar de la economía, a pesar de las situaciones del mundo, a pesar de lo que está sucediendo. Es creer, atesorar la palabra de Dios y estaremos limpios y Él estará con nosotros. Dice, permanezcan en mí y yo permanezco en ustedes. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Es la manera en que el Señor quiere estar con nosotros. En Hebreos 4:12 también podemos ver la importancia que tiene la palabra. Dice que la palabra es como una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Dice que hasta los tuétanos, y discierne las intenciones del corazón. Y es la palabra de Dios la que nos juzga. No es Dios el que nos va a juzgar, ni nos está juzgando ahorita. Va a haber un momento en el que nos va a juzgar, pero en este momento somos juzgados por la palabra de Dios. Definitivamente la palabra de Dios sí tiene poder, porque tiene el poder de crear lo bueno o lo malo. Tenemos el poder de crear una familia hermosa o de crear una familia que sea un caos. Depende de nosotros, de lo que hablemos nosotros, de las palabras que salgan de nuestra boca.
¿Quién tiene o quién toma esa decisión? Depende única y exclusivamente de mí. Depende solo de mí tomar decisiones sabias para vivir una vida plena y abundante a pesar de las circunstancias. Nadie puede tomar esa decisión por mí, solamente yo la tomo. Solo yo tomo esa decisión. Por eso vamos a darle gracias a Dios y a pedirle perdón por las veces que hemos hablado cosas que no le agradan y el daño que hemos causado a través de las palabras.